Bueno, un partido que al final creo que todos hemos visto un poco lo que nos condicionó ese gol, ¿vale? Un gol. Tuvimos creo que dos errores en el partido, uno que nos costó el primer gol y otro que nos pudo haber costado el segundo antes de acabar el primer tiempo. Y bueno, yo creo que a raíz de ahí, sobre todo el primer tiempo, fuimos capaces de jugar en campo rival, de generar creo que suficientes ocasiones para por lo menos haber empatado. Y luego sí que es cierto que bueno, el partido, incluso con la expulsión de ellos, se fue yendo hacia un escenario que no nos convenía, que hubo muchas pérdidas de tiempo por parte de ellos. Bueno, creo que eso rompió un poco el ritmo que traíamos durante todo el partido y que nos costó enlazar jugadas, ¿no? Aunque estábamos un jugador más, teníamos ganada la amplitud para que el balón pudiera llegar por fuera. Bueno, al final creo que de alguna manera fuimos de más a menos. Es mi sensación. Es cierto, repito, que bueno, que al final es un poco lo que le dije al árbitro al acabar, que hay que descontar lo que haya que descontar. Te voy a esperar a ver qué dice en el acta, porque no dije nada más que eso y que me expulsa, porque bueno, hubo muchas pérdidas de tiempo y bueno, de alguna manera se lo dije al delegado del Español, que creo que cuando te enfrentas sobre todo a equipos de chicos jóvenes que están en formación, creo que les deberían de enseñar otras cosas y no a perder tiempo de esa manera. Creo que el fútbol es otra cosa y no esto que se vio aquí. Mister, no sé si tienes la sensación que el equipo hoy en el balón dividido ha estado bastante inseguro. No sé si esto ha permitido al Español tener algunas segundas jugadas. Bueno, puede ser. Teníamos enfrente un equipo dinámico, con gente bueno, con ritmo para coger esos balones, puede ser. Aunque mi sensación es que el equipo tuvo una buena reacción al gol de ellos. Creo que fuimos capaces de jugar mucho tiempo en campo rival, aunque no acabáramos jugadas, pues conectarla con la jugada siguiente. Bueno, en ese aspecto me voy contento, ¿no? Triste por el resultado, pero bueno, creo que hoy con un poco más de fortuna de cara a puerta que hubiéramos sacado algo. En lo futbolístico, contento con parte del partido que ha hecho en el día de hoy, aparte del resultado. Sí, contento. A ver, hay veces bueno, que no se puede ganar, por lo que tenemos. Es importante de alguna manera, que creo que ya lo tenemos, ¿no? Pero que tengamos los pies en el suelo, de saber lo que somos, y hay días que por circunstancias pues no sacas un resultado positivo, como creo que fue hoy. Pero bueno, ya digo, creo que por méritos de unos y otros que tuvimos que haber sacado algo. El equipo ha terminado desquiciado en los últimos minutos, aparte que no se jugó un solo segundo del tiempo añadido. Hemos recibido una amarilla por una falta, sí, cuando teníamos el balón nosotros, no sé, por un empujón, no he visto la jugada, y luego una roja por una agresión. No sé cómo valoras esta situación. Bueno, te hablaba parte de que no se jugara en esa tal, también es culpa de esas dos acciones. De ahí, cuando llegas de ese momento del partido en esas circunstancias, es importante que el juego fluya, que no haya parones. Y bueno, la verdad que esas dos acciones, la de Diego y la de Liza, que no ayudaron para que el juego fuera fluido.